¿Qué tal, jóvenes? Buenos días y bienvenidos a nuestra materia de Administración del Transporte de Materiales. Soy el ingeniero Carlos Salinas y trabajamos para la Universidad ISA Plantel Xilotepec. El día de hoy, sábado 3 de abril del 2021, vamos a trabajar la unidad número 5 corresponde al tema del transporte ferroviario. Así que sin más, entremos al tema. Y bueno, para comenzar, ya saben la definición. ¿Qué es el transporte ferroviario? Y dice que cuando hablamos de transporte ferroviario, trenes o ferrocarril, nos referimos a un tipo de transporte terrestre guiado sobre una vía férrea, o sea, un canal predeterminado compuesto por un soporte material como son rieles de acero o en versiones modernas, suspensiones electromagnéticas. Entonces, pues aquí tenemos tres ferrocarriles clásicos, uno de los primeros conocidos a vapor, uno de la segunda mitad del siglo XX, que son tranvías o guiados por electricidad, y por último tenemos una locomotora moderna perteneciente a Ferromex, que es una empresa mexicana. El transporte ferroviario es, desde su aparición en la época moderna, una de las principales soluciones construidas por el ser humano para el desplazamiento terrestre, tanto de pasajeros como de mercancías, revolucionando para siempre la idea de transporte en la sociedad. Consiste en una cadena de vehículos que se desplazan sobre ruedas en un riel, alados por una locomotora a la cabeza, en la cual se lleva a cabo algún tipo de proceso de obtención de energía convertida así en movimiento. Entonces, esa es nuestra definición del transporte ferroviario. Vamos a hablar ahora de lo que es la historia del transporte ferroviario. Y bien, con anterioridad ya hemos mencionado que es consecuencia directa de la revolución industrial del siglo XVIII. Que significó un vuelco en lo que se consideraba ciencia y tecnología. Es decir, se ampliaron los límites de lo que podía hacerse para lograr que el mundo sea un lugar más acorde a los deseos y necesidades humanas. Recordemos que durante la revolución industrial, lo primero que surge es la máquina de vapor y a partir de esta se generan múltiples aplicaciones y una de ellas directamente generada pues fue la locomotora. Y bueno, sin embargo, existen otros antecedentes importantes. Por ejemplo, en el Istmo de Corintio, en el siglo VI a.C., existió un sistema de botes que se extendía a lo largo de 3 kilómetros por este istmo, y duró aproximadamente 600 años. Y bueno, aquí tenemos una imagen. ¿Cuál es el Istmo de Corintios? Que es este canal que aquí podemos apreciar perfectamente. Y en el mapa, pues aquí está, ¿no? El mar Egeo, la capital griega de Atenas, y Corintios, y este era el estrecho por donde estaba este primer sistema pues de botes unidos uno tras de otros, ¿no? Plataformas. Otros modelos semejantes surgieron durante la Edad Media, pero no fue hasta 1769 que aparece el tren de vapor. En este primer intento, una locomotora que utilizó esta tecnología fue obra de Richard Trevithick en 1804, que logró arrastrar un tren Meter-Tiefel en Reino Unido. Otros sistemas tenemos pues lo que eran los rieles de madera en la industria minera. Sin embargo, pues estos fueron desplazados por lo que es el riel de acero con la venida de la revolución industrial, ¿no? Después, otro dato importante tenemos que en 1839 pues se logra la primera línea interurbana que corría en Londres de Liverpool a Manchester, y en Estados Unidos su primera red ferroviaria con líneas individuales corría entre la ciudad de Baltimore y Ohio. Y dice que desde entonces las líneas de ferrocarril y sus versiones modernas se han ido expandiendo y diversificando en numerosas regiones del planeta. Por último, en México, la historia ferrocarrilera comienza en 1837, cuando Anastasio Bustamante le otorga al ministro de Hacienda Francisco Arriaga la construcción de la primera línea ferroviaria que pretendía enlazar el puerto de Veracruz con la capital. Y fue hasta 1872 que se completa este trayecto, llevando al presidente Sebastián Lerdo de Tejada en el primer tren procedente de la ciudad, llegando al puerto el 1 de enero de 1873. Más tarde, en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionaliza los ferrocarriles nacionales de México y durante los siguientes 60 años fue un factor dominante en la infraestructura y desarrollo del norte de México. A mediados de las décadas de los 90, el presidente Ernesto Zedillo lo vendió a 4 entes diferentes, de los cuales todos han sufrido modificaciones en los últimos años. Entonces, pues este también es un hecho importante de la historia de México, la nacionalización de los ferrocarriles, que culmina en 1995 con la liquidación de esta empresa
otorgándola a otras paraestatales. Y bueno, aquí tenemos lo que es el logo de los Ferrocarriles Nacionales de México, actualmente extintas. Y bueno, jóvenes, dejamos hasta aquí este primer video de lo que es la definición del ferrocarril y historia del mismo. Cualquier duda estoy a su disposición. No se les olvide darle like al video. Dejamos hasta aquí este primer video. Saludos.